están? Este es el podcast de Cool y el día de hoy me acompaña Juan Luis de Neyri Martinelli. Él es abogado de la Católica y bueno, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Ámsterdam y actualmente está terminando otra maestría en Ambiente, Política y Sociedad en la UCL de Londres. Ha trabajado como asesor en Relaciones Internacionales y Cooperación para el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, eh, el Viceministerio de Minas y el Viceministerio de Comunicaciones. También ha colaborado como editor durante los inicios del diario digital Lucidez y ha sido militante del PPC hasta la cancelación de su inscripción. En el PPC ha cumplido funciones diversas locales y internacionales. Bueno, bienvenido. No sé si mi introducción estuvo bien o te gustaría agregar algo más. No, está muy bien, ¿no? O sea, básicamente he tenido una participación en mi vida profesional y fuera de de lo profesional que gira en torno a la cosa pública, ¿no? Y básicamente resumen de mi experiencia en los últimos 20 años, ¿no? ¿Nunca te has dedicado al derecho privado? Fui practicante durante un año en un estudio de abogados, pero y trabajé durante un año también como asistente legal cuando recién había salido de la universidad, pero claramente no era mi tema, ¿no? O sea, de hecho, no sé, o sea, imagino que cada uno tiene las pasiones que tiene, ¿no? Y a mí me pasaba que como asistente veía temas muy legales de contratos, de temas laborales, temas muy internos, muy particulares y privados. Y uno abre el periódico y ve las noticias y dice, mira, o sea, yo estoy viendo esta relación privada que, claro, afecta a estas dos personas, estos dos grupos, pero afuera el mundo está avanzando, ¿no? Y yo quiero ser parte de eso y no quiero estar aquí encerrado, resolviendo temas que no van a afectar más que a 3 o 4 personas, ¿no? Claro, o sea, digamos que es una vocación un poco más para generar un impacto en la sociedad, ¿no? Se podría decir. Exacto. A mí, personalmente, claro, yo creo que es admirable, ¿no? Sentir que tienes esa vocación. Bueno, mi papá es abogado también de la de Lima y trabaja hace 30 años para el Estado. Y creo que por eso a mí siempre, como que yo tuve cierta tirria al tener un cargo público, ¿no? Siempre para mí era como, porque escuchaba, ¿no? Desde chiquita, que llegaba súper estresado a la casa, escuchaba todos los chongos, por ejemplo, cuando él fue el jefe de todo el área legal de salud, y justo fue en una época en la cual los trabajadores de salud estaban haciendo huelgas e incluso iban afuera de la casa del jefe de salud a tirar basura a su casa, ¿no? Entonces eran así chongos que yo creo que tenía 14 años, 13, 14, y claro, yo escuchaba lo que mi papá contaba, pero también lo veía en las noticias, ¿no? Lo leía en el periódico. Yo decía como que, brother, ¿qué? O sea, ¿qué es esto? No entiendo nada. O sea, entonces preguntaba, trataba de entender cuál era la situación, por qué la gente llegaba a este nivel de manifestación, porque al final es un grito de manifestación, ¿no? O sea, llegar a ese punto es ya, eh, o sea, yo no entendía por qué el extremo, ¿no? Luego él me iba explicando, ¿no? Me decía un poco qué era lo que estaba pasando. Ahorita exactamente no recuerdo qué era lo que pasaba en ese entonces, pero sí me acuerdo que, por ejemplo, él incluso llegó a tener demandas, Uh-huh. porque claro, cuando tú demandas de salud, de frente la demanda cae sobre el jefe, sobre el abogado, ¿no? De salud. Entonces, y yo le decía, pero ¿sobre qué son esas demandas? Y me decía, bueno, hay abogados que lamentablemente engañan, ¿no? A personas, haciéndoles creer que tienen
más derechos sobre lo que en verdad tienen. Entonces, les hacen creer, ¿no? En esta representación, les cobran, ¿no? Por esa representación, ponen una demanda, pero en realidad no se llega a nada, porque realmente su demanda no tiene ni pies ni cabeza. O sea, entonces, al final, la persona, lo único que sucede, ¿no? Es que realmente es estafada por este tipo de abogados, ¿no? Entonces, más o menos que yo desde ese entonces me daba cuenta y decía, pucha, qué horrible, ¿no? O sea, qué feo que haya gente y esto era de nuevo, este era en un momento en el cual las manifestaciones no eran de manera, digamos, colosal como son ahora, ¿no? O sea, la marcha que hubo contra Merino, por ejemplo, ¿no? En plena pandemia, las marchas también sobre los de Ni Una Menos, ¿no? Mm. O sea, yo creo que el activismo político todavía es algo que en el Perú está en pañales, por así decirlo, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Eh, Cada vez que han habido estas marchas contra el Estado, por lo menos de lo que yo recuerdo en mi adolescencia y adultez y temprana adultez, eran marchas o manifestaciones que muy pocas veces llegaban a algo, ¿no? Muy pocas veces llegaban a solucionar el problema de lo que querían, ¿no? ¿Tú Bueno, cómo ves este activismo político? o sea, mira, como justo mientras me contabas eso, claro, la cosa pública siempre está vinculado al litigio, a la pelea, ¿no? Porque en el Estado convergen distintos intereses y distintos niveles de poder, ¿no? De ejercicio de poder. Entonces, yo entiendo, y toda mi vida, desde que empecé a trabajar en el Estado como actor en la Asamblea Nacional de Rectores, que ya no existe, que ahora es SUNEDU, en la puerta siempre habían manifestaciones, ¿no? Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Energía y Minas, había manifestaciones grupos de personas que se acercaban a las puertas del ministerio, ¿no? Claro, no eran masivas porque estos son grupos muy individuales que están buscando algún tipo de acceso. Pero para mí las manifestaciones, ese nivel de activismo, por lo menos ese pequeño activismo, es la consecuencia de distintas asimetrías de poder, ¿no? Que existen naturales en nuestra sociedad, ¿no? No todas las personas que participan y se relacionan con el Estado tienen el mismo acceso y la misma capacidad de influencia o la misma capacidad de conversar con determinadas autoridades, ¿no? En ese sentido, los representantes de una comunidad, por ejemplo, que tiene que relacionarse con una empresa minera, Ujú. no tienen el acceso al ministro que tiene la empresa minera, ¿no? La empresa minera representa miles de millones de dólares en inversiones para el Estado peruano y naturalmente también tiene el favor de las autoridades que requieren estos recursos, ¿no? O sea, el Estado peruano está constantemente en búsqueda de recursos para poder financiar sus proyectos. Y la comunidad no representa nada de eso. Entonces la comunidad no tiene ese acceso. ¿Y cuál es la salida para que la comunidad pueda llegar a hablar con alguna de las autoridades? Es manifestándose, es yendo a protestar frente al ministerio, yendo a encadenarse, ¿no? Y generando algún tipo de disrupción que les permita acceder a una forma de poder a la que naturalmente no tienen acceso. Y yo creo que eso, lamentablemente, en un país con una incipiente institucionalidad es muy recurrente porque lo que debería ser natural es que todos los ciudadanos tengamos el mismo nivel de acceso a las autoridades y a nuestros representantes y a los niveles de poder necesarios para poder participar de la vida pública y poder contribuir con las decisiones, ¿no? Entonces, si tú no tienes un mecanismo de acceso equitativo, vas a ver más y más el activismo que vemos puntual, ¿no? Que es el activismo que
que hay en salud o la gente que protesta, y además también vemos los abusos, ¿no? Como decía en el caso de la experiencia de tu papá, o sea, los abogados que se pasean ofreciendo la salida, ¿no? Yo conozco a la persona o con esta demanda vas a conseguir la solución, que no la puedes conseguir a través del mecanismo normal, porque justamente el mecanismo normal es muy ajeno a ti como ciudadano, no es muy distante, tú no puedes acceder a él, te cuesta acceder a él, hay barreras para acceder a eso. Entonces, yo lo que veo es que a nuestro país nos falta construir los caminos democráticos para acceder al poder, ¿no? Y para poder gestionar el poder de manera equitativa para que todos los ciudadanos sientan que puedan tener acceso y que puedan hacer que sus problemas o los impactos que tiene el funcionamiento de la economía sobre sus vidas puedan encaminarse en las rutas formales, ¿no? Lamentablemente eso no sucede todavía, mucho más en los temas que yo he visto, ¿no? En los temas ambientales y en los temas de recursos naturales, existe un mayor nivel de asimetría, ¿no? Porque hay mucho más cosas en juego. Lamentablemente no existe no, o sea, hay mecanismos, pero quizás no son lo suficientes para poder generar estos tipos de diálogos, ¿no? Y eso es el activismo. Ahora, yo creo que no somos una sociedad politizada, ¿no? Si nos comparamos no somos una sociedad lo suficientemente politizada si nos comparamos con la sociedad chilena, con la sociedad uruguaya o argentina, que son sociedades donde la política se vive de manera transversal en todos los sectores y donde existen convicciones muy claras, ideas muy determinadas y que la misma sociedad sabe y se pelea en el espacio político el rumbo del país, ¿no? En nuestro país ha existido durante muchos años un sistema de poder cerrado, que ha dependido más bien de que las grandes mayorías estén al margen o por interés o por falta de acceso de la gestión de este poder, ¿no? Y yo creo que estamos viendo eso cambiar para bien y para mal también, porque no todo activismo es conducente a mayor democracia y mayor derechos, o no todo activismo nos va a llevar necesariamente a construir mejor ciudadanía, pero definitivamente se está levantando, está acrecentándose este nivel de interés, ¿no? En la sociedad, ¿no? A la fuerza, creo, pero lamentablemente sin el contenido político necesario, ¿no? Quizás falta formar mejor políticamente a los ciudadanos peruanos que han estado tan alejados de la política. Y no me refiero, porque quizás la gente dice, bueno, ¿quiénes son los que no están formados como ciudadanos, ¿no? Y normalmente uno dice, bueno, la persona que vive en la zona más alejada que quizás tiene un nivel de formación ciudadana menor, ¿no? Pero yo creo que desde la persona que vive en la mansión en San Isidro o en Casuarinas, desde esa persona hasta la última persona en la zona más alejada del Perú, los dos tienen una formación política y ciudadana incipiente, ¿no? O sea, si te tiras abajo el modelo económico. Paréntesis. Te cuento una anécdota. Es un amigo mío del Markham que vive en Casuarinas, hace poco, me dijo que el término caviar no es algo que está de moda, que tipo inventaron en Willax y no es como le llama Betor. Y yo era como, Ajá. brother, o sea, me estás jodiendo que no sabes que el término caviar es un término que fue inventado en Francia hace muchísimo tiempo. O sea, yo no podía creer. O sea, no lo podía creer, tipo, no podía creer que una persona que tiene, ¿no? O como tú mismo lo dices, o sea, que todo el mundo pensaría que esa persona tiene más conocimiento político, pero no, o sea, No. la ignorancia política yo creo que en el Perú, como tú dices, es algo nuevo, y la sociedad recién está como queriendo, está como despertando, por así decirlo, y, y claro, o sea, para mí que un amigo mío me diga eso así, pero yo me quedé como, brother, no, o sea, estamos en la mierda, o sea, estamos en la mierda, 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 mierda. Este, Sí. y, y, y bueno, también quería, bueno, pero ¿por qué crees a qué se debe? O sea, porque yo creo que también es un poco que los peruanos hemos estado acostumbrados, ¿no?
a esto en la política, ¿no? O sea, yo me acuerdo desde ver los videos de chiquita en la tele, ¿no? Que básicamente ya era como, puta, ese es el colmo de los colmos, y desde ahí a nadie le extraña nada. O Claro. sea, nada, nada nos extraña. O sea, puede pasar como todo lo que ha pasado, ¿no? Desde los live videos que fue en el año 2000, 2002 más o menos, hasta el día de hoy, que estamos en 2021, 20 años, y nada nos sorprende, Ah, ¿no? O sea, usamos Twitter, ¿no? Usamos nuestras redes para manifestar nuestra furia, ¿no? No, lo que nos molesta, pero no nos sorprende. O sea, no. que bueno, sí, bueno, definitivamente nuestra capacidad de sorpresa cada vez es menor, pero lo bueno es que hay por lo menos, y yo creo que desde el año pasado lo hemos podido ver, o ya con esporádicos brotes a lo largo de los últimos 10 años, ¿no? Había un término que Alberto Vergara se refería como la ciudadanía espontánea, ¿no? O algo parecido, que se refiere a que hay momentos donde de pronto nos interesa y nos indigna, ¿no? En noviembre fue creo que la cúspide de ese momento, ¿no? Donde toda la sociedad se volcó a las calles y lo digo así porque fue creo que la marcha más grande de la historia de la República peruana, ¿no? O sea, no, creo que nunca ha habido una marcha tan universal de indignación frente a un hecho que está ocurriendo en nuestra república. Entonces, pero más allá de ese momento, ¿no? Que fue un momento de erupción y que luego volvió al llano, ¿no? Vivimos en un estado de permanente asombro, por lo tanto, nada nos asombra, ¿no? O sea, todos los días vivimos en una especie estamos envueltos en una telenovela donde todos los días es el capítulo, pues, donde la tía es la asesina y el mayordomo está con la hija, ¿no? Entonces todos los días hay una cosa tan estrambótica en nuestra política que, claro, vemos y decimos, bueno, eso es más de lo mismo, ¿no? Este es en el estado en el que nos encontramos desde el 2016, probablemente, ¿no? Y quizás sin saberlo, lo estábamos así desde siempre, ¿no? O sea, toda la vida hemos estado participando en este ciclo político que se va acortando cada vez más por la mayor cantidad el flujo de información. O sea, quizás la diferencia entre hace 10 años y ahora es que nos enteramos más rápido, ¿no? Claro, sí. Pero o sea, los comepollos y las robacables y los violadores y los misógenos y todo lo que vemos hoy y que nos indigna en Twitter y que vivimos en un estado permanente de cómo es posible esto, es lo que siempre ha pasado, ¿no? Y yo creo que eso es el resultado de muchas cosas. Somos un país muy incompleto, somos una república que nos ha costado formar nuestra propia identidad como república, que definitivamente nos hemos formado en contraposición a los unos o a los otros. Ujú. Entonces hemos una idea de peruanidad que es peruanidad para unos, sino es peruanidad para unos, pero sin otros, ¿no? Hemos formado, yo siempre digo, yo soy un creyente del concepto de peronidad que, que muchos argumentan que es un sistema, un proceso blanqueador, pero yo creo que, porque lo que ha pasado durante muchos años es los sectores hegemónicos han construido esta idea de peruanidad a su imagen y semejanza, adornado culturalmente con todas las cosas que a ellos les parece vistosas o gustosas o atractivas de todas las demás culturas que hacen el Perú, ¿no? O sea, dicen que la peruanidad es todo, es la síntesis de todo, pero desde el punto de vista el grupo hegemónico, ¿no? Pero Ujú. lo que yo hay que justamente de construir esa peruanidad y construirla de manera igualitaria, ¿no? Y yo creo que eso es justamente lo que a nadie le ha interesado, ¿no? Los que tienen el poder no les interesa porque lo tienen, entonces tus amigos o las personas que yo conozco que trabajan en el sector privado, que les va bien en la vida, no tienen por qué interesarse en la cosa pública. Exacto, exacto, no les No, importa, o sea.
Y la persona que al Estado, que vive en el mercado informal y que el Estado no le da seguridad, educación ni nada, y que tiene que buscársela si no paga impuestos y vive en ese sector y que quizás ese sistema les traiga algún tipo de utilidad, tampoco le importa. Entonces finalmente no hemos logrado generar los puentes para entender que todos estamos en el mismo barco y nos hundimos juntos o nos salvamos juntos, ¿no? Bueno, mi madre dice que el peruano carga este karma colectivo desde la conquista española. Claro. Y yo creo que es verdad, ¿no? O sea, yo creo que todavía seguimos, número uno, con esa idiosincrasia, ¿no? O sea, esa diferencia en cuanto a razas y privilegios, ¿no? Y es como, no sé, creo que, eh, sí, lamentablemente creo que todavía seguimos en eso. Quería preguntarte, ¿tú te consideras de qué política? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Mira, yo toda mi vida he militado en la centro, o sea, ese es el lugar en el que ¿En siempre dónde se cortó? perdón, en la centro derecha. Me haces repetirlo, pero ya yo creo que desconozco a muchas de las personas con las que he compartido trincheras políticas en muchos casos, pero, o sea, yo soy, si bien políticamente siempre me he ubicado en la centro derecha, siempre tengo una vocación más centrista, o sea, yo soy un convencido que el centro político es un espacio en el que podríamos congregar y generar consensos para poder encaminar a través de políticas públicas, porque creo que hay un punto común de sensatez, ¿no? O sea, ¿quién se va a oponer a generar mayor institucionalidad, contribuir a la consolidación de mayores libertades, de integrar más a la gente a la sociedad, y generar crecimiento económico, proteger el ambiente? O sea, estas cosas son básicas, ¿no? Quizás podremos diferir en algunas formas de cómo llegar a estos objetivos, ¿no? Y yo creo que en el centro político podremos conversar de esto. Me considero una persona que siempre ha apostado por el reformismo político. Por eso he militado en el Partido Popular Cristiano, porque yo, más que conservador, me considero una persona, un demócrata cristiano, una persona que apuesta por transformar nuestra sociedad desde el punto de vista de la persona humana, ¿no? Como que teniendo como piedra angular de la propuesta política la dignidad de la persona humana y la consolidación del bien común. Entonces, bajo ese principio, yo creo que construir una sociedad más justa, más igualitaria es posible, y es posible conversar con personas de otros sectores políticos para hacerlo, ¿no? Lo han hecho los alemanes con la CDU de Angela Merkel y el Partido Socialdemócrata. Lo hicieron por muchos años, lo han hecho los chilenos en la Concertación, y creo que es posible hacerlo. Lo que pasa es que lo que ocurre entre la política y la realidad es que algunas veces existen algunos divorcios, ¿no? Pero los políticos tienen que aprender a sentarse a conversar y tienen que aprender a ponerse de acuerdo sobre las cosas básicas que necesitamos, ¿no? En vez de buscar el nicho particular de tu idea y explotarla al máximo porque te da réditos políticos. Y el problema, además de los políticos peruanos, es que no solo buscan el nicho, sino además son capaces de traicionar sus propias conciencias, ¿no? ¿Cuántas veces vemos políticos que dicen una cosa y en la vida practican completamente opuesto, ¿no? Esa es como la regla natural de la política peruana. Sí, tal cual. Bueno, quería preguntarte sobre el tema de la marcha contra Merino. Uh-huh. Yo personalmente no la entendía, o Uh-huh. sea, no entendía qué era lo que la gente tanto reclamaba si supuestamente, o sea, nosotros elegimos, bueno, no sé si tú, pero yo sí voté por PPK, ¿no? Vacan a PPK y le tocaba asumir al vicepresidente que era Vizcarra. Uh-huh. Sale Vizcarra y bueno, ya no había Mecha Arauz, porque Mecha Arauz ya había renunciado a la segunda vicepresidencia, y al que le toca asumir es al presidente del Congreso, Uh-huh.
¿no? Entonces, bajo ese orden en jerarquía, ¿no? Que hay, que por supuesto nadie eligió ni a Vizcarra, ni a Mercedes Arauz, ni al presidente del Congreso, o sea, nosotros no elegimos eso, ¿no? O sea, eso es algo que lo pone el presidente, ¿no? Y a la hora de que forma su equipo, y luego en el Congreso decide, ¿no? Por votación, quién va a ser el presidente. Entonces, eh, en verdad, perdóname no sé, la ignorancia, pero yo no entiendo Ajá. qué es lo que estuvo mal. O sea, qué era lo que la gente tanto reclamaba. Si eso era la jerarquía democrática y Mm. lo que se tiene que hacer. O sea, ¿por qué? Eh, yo creo que, bueno, yo fui una de las personas que aquí en Londres salí a marchar en noviembre y a mí sí me pareció que el Congreso de la República hizo algo que no debió hacer, ¿no? Yo creo que no estoy no estoy de acuerdo con la vacancia de Vizcarra, no estoy de acuerdo con el uso, en general no estoy de acuerdo con las vacancias presidenciales, no estaba de acuerdo con la vacancia de PPK, Claro. con ninguna de las vacancias de PPK. PPK renunció forzado por la situación política, pero yo creo que el uso de la vacancia como arma política, como para chantajear al gobierno y para empujar una agenda política Ah, distinta a claro, la... PPK renunció, sí, estoy... Es que o sea, en realidad o sea, fue una renuncia Claro, forzada. sí, claro, fue renuncia forzada. Y claro, o sea, pero a lo que voy era de que, o sea, en el orden, ¿no? Que por supuesto es un orden que nosotros no elegimos Claro. que el Congreso se la jurara a PPK, como fue lo que hizo Keiko desde el primer día, ya el caos, digamos, empezó en ese entonces, ¿no? Entonces, lo que yo no termino de comprender, ¿no? Era qué era lo que a la gente le indignaba tanto de que Merino asume el cargo. O sea, no sé si quizás no represento a nadie, pero en mi caso, lo Ujú. que a mí no fue el modus operandi de ese congreso y su relación con el Ejecutivo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, el poner la agenda y estar constantemente teniendo en agenda la vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? O sea, como pasó con el gobierno de PPK, ¿no? O sea, comenzar a impulsar esta idea, esta noción de chantaje, Claro, no nos gusta, chao, no nos gusta, chao. al presidente lo vacamos. La vacancia, en teoría, era un mecanismo, pues, de última instancia, ¿no? Era algo que usabas, pero en la última de las situaciones, ¿no? Y en el caso de Vizcarra, habían indicios y habían testigos de un caso en el que él estaba involucrado, pero, digamos, no había más, ¿no? No había una acusación formal, ¿no? Se estaba en investigación el proceso, ¿no? Y que el Congreso de la República haya orquestado una sesión el día siguiente, que salían los reportajes en los dominicales, donde iban a ver los testimonios, o sea, todo fue armado de tal forma, y yo creo que la ciudadanía lo que vio, por la razón por la que salió a marchar, es la frustración y la indignación de que los políticos armen estos andamiajes políticos y este teatro político frente a nuestros ojos, sin entender que nos encontrábamos en la peor crisis médica y económica de nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo el Congreso de la República qué está haciendo el Congreso de la República en noviembre? Estaba conspirando para tumbarse al presidente de la República, ¿no? Claro. Para eso estaba el Congreso de la República. Lo que no entendemos nosotros muchas veces y creemos que es lo que es la división de poderes. Decimos, la división de poderes no es que un poder destruya al otro. Cuando los ciudadanos votamos por un por un Congreso que no es mayoritariamente de la misma agrupación que el presidente de la República, no es porque queremos que se maten, sino porque queremos que se Que entiendan. conversen, claro, que conversen, que dialoguen, obvio. Y ese proceso de diálogo es lo que no ocurre
nunca, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos marcharon por eso, ¿no? Porque se indignaron de que el Congreso de la República diga, bueno, vamos a hacer lo que nos da la gana y Ujú. vamos a contra la ciudadanía. Y la primera marcha y la segunda marcha eran señales, o sea, claras de ese rechazo creciente, y el gobierno esporádico de Merino lo que hacía era profundizar la distancia con la ciudadanía, ¿no? O sea, era todos los gestos uno a uno de ese efímero gobierno eran básicamente darle la espalda a esa ciudadanía. Entonces, lo único que hacía era cada día confirmar más la rabia, decir, oye, o sea, le estamos dando un mensaje y ellos no lo entienden, ¿no? Y entonces salían cada vez más personales a la calle, porque la frustración e indignación crece. Y esa frustración e indignación no acabó en noviembre, sino esa frustración se ha traducido en Pedro Castillo presidente. Porque yo creo que Pedro Castillo ha sido presidente porque la gente no tenía a quién escoger. O sea, la gente está tan, no porque la gente creía en, o sea, yo no creo en la tesis esta reivindicativa de que el Perú olvidado, no, o sea, realmente, porque ese Perú olvidado y fraccionado que es y que existe, ¿no? También iba a votar por Forsyth, ¿no? O sea, si las elecciones hubiesen sido Voté por Forsyth. o sea, si las elecciones hubiesen sido en enero, en algún momento hubiese ganado Forsyth, ¿no? O en algún momento hubiese ganado Lescano, ¿no? O sea, digamos, todas estas personas en algún momento hubiesen sido presidentes, si las elecciones hubiesen sido antes o más temprano o más tarde, ¿no? Entonces, Claro. este Castillo ha sido un resultado al azar, porque la gente decía, ya, este no, el siguiente, ¿no? Ya no sabemos a quién elegir y eliges ya, o sea, al último, el que está callado en el salón de clases y dices, ya, tú, ¿no? A ver qué dices tú, ¿no? Pero es porque las personas están hartas del sistema político, ¿no? Bueno, yo fui a cubrir el cierre de campaña de Pedro Castillo de la primera vuelta Ajá. y te juro que lo entendí todo. Entendí por qué la gente, o sea, para empezar, la cantidad de gente en pleno COVID, y entendí todo, o sea, entendí cómo es que ese outsider, bueno, para nosotros, ¿no? Para Lima era un outsider, ¿no? Para el resto el resto de departamentos creo que no lo era, pero a lo que iba con eso era de que era un fervor, o sea, era como, claro, este señor nos va a salvar de lo que el resto de políticos no nos ha venido prometiendo, no nos ha venido haciendo caso, no nos ha venido, ¿no? O sea, como que hemos sido invisibles para el resto de representantes. Yo lo sentía como un poco eso, ¿no? Y Mm. la gente, olvídate, parecía, ¿sabes qué? Un festival. Ajá. Parecía un festival, o sea, la gente estaba súper alegre, súper emotiva, gritaban y lo aplaudían, ¿no? Y con un, con un fervor que yo, o sea, no había visto eso por ningún otro candidato político. O Mm. sea, bueno, era la primera vez que yo iba a una de esas cosas, pero yo sí estaba como realmente sorprendida por la cantidad de gente y etcétera. Como te digo, esta aprobación, está como, yo creo que la gente estaba corriendo, o sea, corriendo para ir a verlo, o sea, corriendo en la calle, corriendo en el centro de Lima para ir a verlo. Y bueno, cuando él llega, ¿no? Cuando él llega al estrado, yo le agarro y le digo a uno de los, sí, porque yo quería subir, o sea, porque algunos periodistas suben, algunos fotógrafos suben, algunos están como abajo en primera fila, ¿no? Pero claro, yo mido 1,57 m, soy enana, y le dije a uno, por favor, ¿puedo subir? Me dijo, pucha, ya no puedes subir, tipo, hay demasiados. Y yo le dije, lo que pasa es que tengo miedo que hay tanta gente y que me quiten el celular. O sea, tengo miedo a que me lo roben. Y me dijo, no, no te preocupes, acá no pasa nada, acá todos somos ronderos. Ajá. Y yo me quedé como, ¿ah? Como que... y claro, o sea, de nuevo, era esta cosa de que qué candidato a la presidencia ha tenido dentro de sus personas allegadas ronderos, ¿no? Que los ronderos en realidad existen porque las autoridades en el resto del país no cumplen mucho con las injusticias, ¿no? Que pasan. Entonces, un poco que los ronderos son como este grito de auxilio, ¿no? De querer como pedir justicia ante, y es un poco la protección, ¿no? Es como un sheriff, ¿no? Exacto. ¿no? En acá en Estados Unidos.
claro, esta cercanía no era como yo, obvio, o sea, Lima tiene no sé cuántos millones, pero el resto del país confían en las personas que les brindan cierta seguridad, ¿no? Me queda un poco más claro, ¿no? Lo del tema de las marchas a San Merino. Yo personalmente no estaba de acuerdo con la marcha, no tanto porque no me parecía que el Congreso estaba actuando pésimo, porque obviamente que sí, desde el día uno me parecía que el Congreso estaba actuando pésimo, pero sí creo que no sé, o sea, estábamos en pleno COVID, tipo, yo era como que, brother, no entiendo, o sea, quieren salir a que, y bueno, y terminaron habiendo dos personas muertas, ¿no? Inti y Brian fallecieron en estas marchas. No sé, yo sí Lo, siento que las cosas se salieron un poco de control. lo que yo creo, y yo siempre digo, ¿por qué? O sea, todos los días en el mundo hay protestas. En todos los países, ¿no? En los Ujú, desarrollados y en los en desarrollo y hasta en el país más pobre hay protestas. Pero la gente muere solo en los países principalmente menos desarrollados, ¿no? ujú. En el Reino Unido hay protestas todos los días, ¿no? Y durante el COVID yo he visto protestas inmensas, quizás no a niveles de las nuestras de noviembre, pero protestas bastante grandes, ¿no? Y actualmente también hay gente que se para en frente de los carros, ¿no? Y no los deja pasar, y hay todo un tema aquí, un tema de protestas ambientales, ¿no? Pero la gente no muere. Y en el Perú, cuando hay protestas, siempre muere alguien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debería interpelar como sociedad, ¿no? ¿Por qué, independientemente del tamaño de la protesta o del mensaje de la protesta, siempre tiene que morir alguien, ¿no? ¿Por qué no es posible protestar sin que exista ese tipo de violencia, ¿no? O sin que exista, sin que lleguemos a esas instancias, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, yo no entiendo por qué en el Perú cuando hay una protesta siempre tiene que morir alguien. Y yo lo que veo más bien es que tiene que ver mucho volviendo a lo del principio, ¿no? Con la forma en que consideramos nuestra ciudadanía y la forma en cómo nuestras instituciones, el poder se relaciona con la gente. No digo que la policía esté mal, porque también están haciendo una labor en condiciones muy precarias, pero lamentablemente la vida humana en el Perú vale un poco menos, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque es fácil matar a alguien en el marco de una protesta ciudadana, ¿no? Es más fácil, ocurre más seguido, ¿no? Es más posible, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que tendríamos que luchar. De eso debería tratarse la reivindicación de las dos personas que fallecieron en las protestas de noviembre, ¿no? Finalmente terminó en eso, lamentable, y yo creo que como país tendríamos que preguntarnos, y luego murieron personas en las protestas sobre el tema de agricultura también, y mueren personas en protestas todo el tiempo en el Perú. Y es normal que ocurra eso. Y eso es lo que nos debería indignar. ¿Por qué está pasando eso? O sea, ¿por qué estamos llegando a esos niveles donde ya pues mueren dos o mueren tres o mueren cuatro y es normal? No, no creo que se deba a porque la policía sea mala, sino más bien creo que hay algo en la relación entre la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Que termine en ese tipo de violencia. Claro, esta como disrupción, ¿no? Esta disrupción que hay entre ciudadanía y las autoridades. Claro. Quería que nos definas algunos términos que están un poco ya prostituidos en Perú, empezando por el término caviar. Tu hermana Ale fue una de las personas que la gente empezó a ver esta campaña de Chapa tu caviar, que metieron actores, cantantes, periodistas, gente que realmente ni siquiera es caviar, estaba metida en esa campaña. Por favor, ayúdame a definir qué es ser caviar. Bueno, caviar es un término que ahora está vinculado a muchos factores estéticos, emocionales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con elementos políticos propiamente, ¿no? En Inglaterra, aquí hay un término hay una cosa que se llama champagne Champagne. soup, que son personas que son socialistas y que viven de una manera acomodada, ¿no?
En el Perú caviar se supone que era eso, ¿no? Que en el Perú los caviares, cuando yo estaba estudiando en la universidad, caviar era la persona que era de izquierda, pero que estaba en este círculo de personas, ¿no? Que son de clase media, clase alta, burgueses, ¿no? Y que viven en esa argolla y que tienen estas ideas de izquierda, pero que no son verdaderamente, ¿no? En sus vidas o no practican, ¿no? Disfrutan de los frutos del capitalismo, pero a la vez tienen este discurso anticapitalista, ¿no? Entonces viven en una permanente contradicción. Eso es más o menos lo que es un caviar. Ahora, el término ahora ya ha tenido una carga mucho más emotiva, estética, ¿no? De ataque a todo, ¿no? Todo lo que es de izquierda o lo que es posiblemente de izquierda a Es una izquierda. rojo, terruco, caviar, cuando una cosa no tiene nada que Claro, ver con la otra. no puede ser terruco y caviar a la vez, ¿no? Porque en teoría el terrorista es la persona que lleva a la práctica la revolución armada, ¿no? Y el caviar es todo lo contrario, ¿no? El caviar es la persona que desde un café conversa sobre la realidad nacional y que plantea consultorías y tiene ONGs y que se dedica a vivir del sistema democrático, ¿no? Y que cuanto más instituciones democráticas hay, mejor vive esa persona, digamos, ¿no? O sea, porque es una persona que está atada al sistema democrático per se, ¿no? Entonces yo creo que claro, ¿no? Pero yo te digo una cosa, o sea, yo no me considero caviar, pero yo sí muchas veces me hago la pregunta, ¿no? Como ciudadano, ¿a quién preferiría? O sea, si voy a tener un gobierno de izquierda, prefiero al gobierno de izquierda caviar, la verdad, para serte sincero, que a un gobierno de izquierda radical, ¿no? Hay personas de derecha que preferirían al gobierno de izquierda radical porque dicen hay más confrontación, pero a mí que me interesa que los problemas se resuelvan, prefiero tener enfrente a gente que tenga convicciones al menos democráticas, ¿no? Y yo creo que los caviares por lo menos las tienen, ¿no? Esas convicciones democráticas. Creo que al final del día, los caviares, como tú dices, vivimos en este constante, no es contradicción, yo lo diría que es como una batalla, ¿no? Porque al final del día es como, el mundo es un mundo capitalista. O Ajá. sea, no podemos realmente, ¿de qué manera podemos tratar de luchar un poco contra eso? Es, no sé, o sea, usar el capitalismo de una manera consciente, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues esta chompa yo la compré en Puno a los mismos tejedores, ¿no? Ajá. Prefiero mil veces darle mi plata a una persona que hace un trabajo a mano de súper buena calidad. De hecho, estoy contribuyendo a la economía de mi país a irme a, no sé, pues una tienda por departamento que de hecho la calidad no es tan buena, ¿no? Al primer, segundo año ya no la voy a usar. Sí, como tú dices, es una lucha constante en realidad. Para lo que tú, bajo los términos actuales, ¿no? Lo que tú serías es una neoliberal, ¿no? Porque de hecho, la acusación que se hace hoy en día de parte de la izquierda, no estoy hablando en términos ya de radicalismo, no, de la izquierda intelectual, ¿no? Uh-huh. Existe esta izquierda que se ha neoliberalizado, ¿no? Y que cree que se puede vivir dentro del sistema capitalista y hay una izquierda que dice que no. Ya estoy refiriéndome a intelectuales serios, ¿no? Que consideran que existe todo un grupo que dice, bueno, bajo las reglas del capitalismo se puede vivir y hay personas que dicen, los problemas son tan profundos que tienen que ver con el sistema mismo, ¿no? Entonces hay que Uh-huh. cambiar el sistema para para solucionar esos problemas, ¿no? Eso es un debate que se podría tener y que sería interesantísimo que dentro del Perú se tenga un debate político intelectual, sincero, con relación a esos temas, ¿no? Que sea más allá de los eslogans políticos y de que, qué es lo que queremos, y las barras y estas cosas, ¿no? O sea, yo... O sea, yo sinceramente creo que, por ejemplo, cuando todo el mundo decía Perú, Venezuela, no sé qué, bla, bla, y yo decía, no hay manera que seamos Venezuela, porque la gente más millonaria de este país tiene tanto poder en la política Ajá. que yo decía, no hay forma, o sea, no hay manera, no lo van a permitir. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, no, la ley de los octógonos, varias leyes que el Congreso quiso pasar sobre alimentación saludable, digamos que salga, ¿no? En los paquetes cuando, o sea, para saber qué es lo que te estás metiendo al cuerpo, básicamente. Y ¿qué pasa? Estas empresas, ¿no? De estos grandes grupos tienen, al apoyar, ¿no? Al financiar campañas a ciertos políticos, ciertos grupos políticos, tienen que, digamos, pagarles, ¿no? De alguna manera es el favor, ¿no? Mm. Entonces ellos se ven amarrados a Ajá.
votar en lo que a la persona que lo financió le conviene. Ajá. Entonces, al final del día, no es un representante que está luchando por los derechos del ciudadano y por el bien ¿no? de esa persona. Está votando, pagando un favor a una empresa, ¿no? A un grupo económico, a un empresario, para que ellos puedan seguir generando más dinero, sin importar qué es lo mejor para la persona, ¿no? Entonces, ese modus operandi es donde yo sí creo que todo mal. ¿No? O sea, no puede ser que, digamos, estas personas, que son estos grandes empresarios, billonarios, tengan tanto poder dentro de uno de los poderes, porque eso quiere decir que ellos van a seguir moviendo, ¿no? Lo que a ellos les conviene y el país se va a ver afectado, los ciudadanos se van a ver afectados de acuerdo a lo que a estas personas les conviene. ¿Qué salida hay a eso? Bueno, como en el ejemplo que tú pones, ¿no? Es un ejemplo claro en el que en nuestro sistema no es un sistema realmente democrático. Hace poco presenté una tesis sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, ¿no? Y al igual que en el caso de los hexágonos, se analiza cómo es la participación ciudadana, ¿no? Y qué nivel de participación tienen unos actores y qué nivel de participación tienen otros, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un grupo que participa y que tiene un mayor peso su participación frente a otro grupo, entonces ahí no existe una relación democrática real, ¿no? O sea, relación democrática real es cuando las personas se juntan y tienen un espacio en el que pueden discutir y en el que el mejor argumento es el que gana. Pero al momento de participar, tú al menos tienes la posibilidad de decir lo que sientes y lo que crees, tus argumentos, y en el proceso te vas identificando con el resultado, ¿no? Porque reconoces que el resultado final es el argumento más fuerte, digamos, ¿no? Y en este caso no ocurre eso, ¿no? ¿Cuál es el argumento que gana? El argumento que gana no es el argumento más fuerte, sino el argumento que gana es del actor más fuerte, ¿no? Del sujeto que tiene más llegada, ¿no? Del sujeto que tiene más millones de inversión, del sujeto que tiene más conexiones, mejores redes de poder, ¿no? Eso es lo que finalmente inclina la balanza democrática hacia un lado y no hacia otro. Y eso genera frustración, obviamente, y genera desilusión, finalmente, de un sistema que no te permite a los ciudadanos generar el cambio que quieren. Yo lo he visto en el caso de las decisiones en las que he participado cuando he trabajado en el Estado, ¿no? Como los grupos de influencia intentan influir, hacen su trabajo, ¿no? Y mandan cartas y intentan disuadir al Estado de tomar ciertas decisiones o empujarlo para que tomen otras. Justamente lo que necesitamos frente a eso es un Estado con instituciones fuertes, democráticas, que pueda resistir y que pueda evaluar, ¿no? Porque las empresas van a presentar todos los informes que necesitan y que quieran, pero si tenemos unas instituciones democráticas reales, estas van a evaluar y van a ver, ok, voy a sacar tus argumentos, pero también voy a reconocer a los otros y vamos a ver cuál es el mejor, ¿no? Claro. Y eso no pasa. No. No pasa. Bueno, y ahí entra un poco el tema de la corrupción, ¿no? O sea, a tal político, tal empresario le baja tanta plata para que simplemente haga lo que le conviene. Eso es el gran problema, ¿no? También la corrupción en la cual nosotros vivimos. Y también que es algo totalmente normal. Por ejemplo, ayer un amigo me decía el otro día, ¿no? Él tiene un restaurante en la playa y le venían a decir no sé qué cosas de la municipalidad y me dice, yo lo que creo es que al final lo que ellos querían era que les baje plata, pero en verdad yo no pienso hacerlo, o sea, yo me pago mis impuestos, yo hago todo correctamente, yo le doy trabajo a no sé cuántas personas, entonces ellos vienen, me quieren atarantar con ciertas cosas, pero yo no voy a ceder. Y también eso es lo que no nos extraña, o sea, estamos tan acostumbrados a eso. Tenemos un estado tan limitado, tan pequeño, en el sentido geográfico, ¿no? Cuanto más te vas alejando del centro de Lima, menos estado hay y más corrupción hay, ¿no? Y esto se ve tan radicalmente como los tráficos de terrenos en las playas del sur, por ejemplo, ¿no? O sea, cerca de las playas del sur, no de las casas de playa, sino de las comunidades que tienen que sufrir porque los extorsionan para comprar y vender los terrenos en esas zonas, ¿no? Y así, cuanto más te vas alejando, menos leyes hay, más extorsiones hay,
más mafias que intervienen, ¿no? Y cuanto más te acercas al centro de la ciudad, bueno, cambia la modalidad de la mafia, no hay, quizás no es extorsión, es otro tipo, es cuello blanco quizás, la corrupción, pero el poder se va atenuando conforme te vas alejando hasta finalmente a zonas donde no llega nada del Estado, no existe el Estado y existe la ley que las personas ahí han generado para protegerse. La rondería, los ronderos, es como tú decías, es ese mecanismo, ¿no? Es esa forma en la que el Estado no llega acá, entonces yo voy a ser mi propia policía para protegerme de los ladrones. Los ronderos fueron creados en los 80, en los 70, como lucha contra los abigeos, ¿no? Y es básicamente, no hay Estado acá, entonces vamos a nosotros a hacer nuestra propia policía, ¿no? Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta y comenzar a trabajar, que es difícil, obviamente, porque es construir un Estado que exista en todo el litoral. Otro término que quería que definas era el término facho. Facho es todo lo que no es cabida, ¿no? O sea, si eres de derecha, te han dicho facho alguna vez. Para la izquierda, verdaderamente de izquierda, pues hasta Pedro Castillo, facho, ¿no? O sea, el hecho de nombrar un gabinete caviar, entre comillas, ¿no? Ya es como que para algunos la derechización del régimen y ya te conviertes en facho, ¿no? Lo cual yo creo que hace mal finalmente al discurso político porque hay fachos de verdad. Existe un fascismo, no como el antiguo, un fascismo más criollo, ¿no? Un autoritarismo, hay un sector muy antidemocrático, muy conservador y que es muy folclórico también en sus formas, ¿no? Y que creo que es lo que más asemeja a lo que serían los fachos en el sentido cultural. Y existe y está activo en la política peruana, ¿no? Y van y protestan afuera de la presentación del libro de Sagasti, le gritan pues filoterrorista y le gritan terroco y todo lo demás. Ellos son fachos, ¿no? O sea, pero ahora para la izquierda fachos son todos, ¿no? Fachos son claro. Como caviares son todos los que no son de derecha, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo de político peruano facho, un ejemplo de político caviar, un ejemplo de político rojo y un ejemplo de terruco? Bueno, empiezo por el último, terruco, Mayra Guzmán, ¿no? O sea, Olay, son personas que han puesto bombas, son personas que han utilizado el terror como instrumento político. Para mí terrorista es eso, ¿no? Y las personas que coinciden con esa forma, esos medios, esos métodos. Caviar, claramente, bueno, Susana Villarán, para mí siempre ha sido el ejemplo de la política caviar por excelencia, desde su postulación a la alcaldía de Lima, esta idea se mudó al INSE, vivía en Miraflores, pero se mudó al INSE durante la campaña para hacerse más, o sea, porque el caviar también tiene sensación de culpa, ¿no? Esa sensación de culpa de que soy de una clase, pero que tengo que luchar por la otra. Facho, el chanchito ¿cómo se llama? Porky. Rojo, Vladimir Cerrón, creo que sería un rojo, sí, o sea, es un rojo corrupto, pero es una persona marxista, tradicional, ¿no? Conozco, por ejemplo, hay un profesor de la Católica, de sociología que se llama Omar Cabero, y yo me acuerdo que él era rojo, pero rojo. Bueno, sí, un poco ya para globalizar y cerrar esa conversación, ¿qué piensas del gobierno actual? Siempre creo que esa candidatura fue, por un lado teníamos a Vladimir Cerrón, tuiteando como Trump, como loco. Y por otro lado veíamos a Pedro Castillo hablando de una manera un poco más moderada, ¿no? Tanto como los miembros allegados a él. Como Vladimir Cerrón no pudo postular a la presidencia por las denuncias que él tiene, terminó Pedro Castillo siendo el candidato a la presidencia. A mí no me parece mal que existan gobiernos de izquierda, ¿no? Creo que es natural en todo proceso político de los países que los sectores políticos hay una alternancia, que se turnen en el poder, ¿no? El problema en el Perú es que la izquierda política sufre del síndrome de Cronos, creo, ¿no? El Cronos come a sus hijos y la izquierda se come a sus candidatos y a sus representantes, ¿no? La izquierda puso a Ollantumala y con apenas Ollantumala, que yo creo que hizo un gobierno de centro-izquierda, lleno de técnicos muy capaces y gente muy respetable, que quizás se divorciaron de él y lo consideran pues como un traidor, ¿no? Entonces ya lo quemaron.
¿no? Y ahora viene Pedro Castillo y nuevamente empezamos el mismo baile, ¿no? Del divorcio, y la izquierda nuevamente, un sector al menos de la izquierda ya está siempre amenazando pues con tumbarse o con salirse del gobierno, ¿no? Amenazando constantemente. Y yo creo que Castillo, por otro lado, no estaba preparado para ser presidente. No lo digo desde los prejuicios, sino lo digo desde la realidad, ¿no? O sea, Claro. ya he estado esperando meses y me parece sorprendente cada vez más lo poco preparado que estaban. Y estábamos hablando de esta como disrupción que hay en el partido, ¿no? Que es un poco obvia y que era lo que estaba pasando dentro. Bueno, ahorita nomás que quiso poner como asesor a Belmont y Mirta parece que no lo dejó porque nunca lo fue oficialmente, no salió en el peruano. Entonces, literalmente creo que fue durante 2 días y chau. O sea, para mí todas estas cosas son las cosas que deben aclararse antes de 28 de julio, ¿no? Antes de asumir el gobierno, tú tienes que limar todas las asperezas, consensuar todos los planes y finalmente sentarte y decir, ya, bueno, esto es lo que vamos a hacer, adelante con esta ruta, ¿no? Y este gobierno lo está haciendo mientras va caminando, ¿no? Que es algo muy peruano también, se hace camino al andar. No solo lo está haciendo al andar, sino lo está haciendo bajo los reflectores de las cámaras y con medio país buscando cualquier excusa para destruirte, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un estado de emergencia permanente. Bueno, ¿quieres dejar alguna reflexión de qué es lo que te parece que podríamos hacer en realidad como ciudadanía, ¿no? Vivimos gritando en redes sociales, ¿no? Atacándonos los unos a los otros, no toleramos las posiciones radicales, ¿no? Ni de ninguno de los dos bandos, ¿no? Pero tenemos fake news, ¿no? Lloviéndonos todos los días. La reflexión final que podría dar es: las cosas son más complejas de lo que parecen, ¿no? Entonces, no hay que simplemente apurarnos a tomar decisiones o apurarnos a hacernos una idea de cómo funciona el mundo y cómo funciona la política y cómo funciona la ciudadanía en base a clickbaits y a pequeñas ideas fuerzas, sino que más bien hay que detenernos un poco y decir, bueno, esto es un poco más difícil de entender que de lo que yo creía, entonces vamos a tener la mente abierta y vamos a revisar por qué las cosas suceden así, ¿no? Y yo creo que esa aproximación nos ayudaría a entendernos un poco más, ¿no? Entrar al debate con la pata en alto diciendo mis ideas son estas y entro a cortarte la yugular porque tú piensas que absolutamente distinto, ¿no? Al contrario, más bien hay que intentar entendernos. Y finalmente es eso, ¿no? Que el mundo es más complejo de lo que creemos y por lo tanto más difícil de entender de lo que creemos. Y eso demanda esfuerzo, ¿no? La democracia, la política, hacer las cosas bien, demandan un esfuerzo importante y un sacrificio importante de las personas. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que caminar ese trecho. Y ese trecho cuesta, pero hacer política bien cuesta también, ¿no? Las cosas Roma no se hizo en un día. Y la República del Perú, bueno, ya vemos que han pasado 200 años y mira dónde estamos todavía. Estamos recién a la mitad de la pendiente, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión final, ¿no? Hay que aceptar que las cosas son más complejas de lo que nosotros creemos, ¿no? Y hay que también darnos cuenta de que eso es un reto, ¿no? Hay que asumir esa complejidad y de hacer el esfuerzo de entendernos. Y eso demandará algo, pero hay que ponernos a trabajar en eso, ¿no? ¿Cuál crees tú que son los problemas mayores el día de hoy a nivel mundial? En términos ambientales, ¿no? Creo que los problemas ambientales son los más globales, ¿no? Los más complejos de solucionar porque demandan una respuesta de cooperación internacional que simplemente con la acción individual de cada estado, ¿no? Entonces, creo que el problema principal, de acuerdo a los reportes, es la amenaza a la biodiversidad. Digamos, estamos en un proceso de expansión y desarrollo económico, de extracción y de consumo masivo, que está generando la reducción de áreas naturales, el cambio drástico de climas.
que están afectando la vida de muchas especies, ¿no? O sea, no solo especies animales, sino especies de flora también. Estamos en rojo con relación a la biodiversidad. Se están extinguiendo Sí, claro. un montón de especies constantemente y cada vez las ciudades están creciendo. Y de hecho, el segundo problema más importante es el cambio climático, que causa el primer problema, ¿no? O sea, el cambio climático está generando problemas, impactos en las condiciones del clima en muchas zonas del mundo donde no estaban acostumbrados a que los inviernos sean tan largos o que las épocas de sequía sean más cortas, no haya más lluvias, Claro. ¿no? Y todas estas cosas, claro, tiene un impacto económico, tiene un impacto social, pero también tiene un impacto, digamos, en el resto de especies. Hay especies que, por ejemplo, solo se pueden reproducir y pueden vivir en ciertos climas determinados en una montaña, ¿no? Claro. Entonces, cambia el clima en esa zona, esa especie o va a tener que migrar o va a morir. Entonces, el cambio climático es finalmente, me parece a mí, el problema global más importante de nuestro tiempo, porque independientemente de todas las injusticias que la sociedad humana está enfrentando hoy, digamos, es un tema que está vinculado a nuestra supervivencia, porque finalmente las injusticias y las inequidades se van a ver exponencialmente evidenciadas como resultado del cambio climático. Latinoamérica va a ser una de las zonas más golpeadas, por ejemplo, con relación al cambio climático. Ya están existiendo efectos en Chile, procesos de desertificación. En Argentina. En Perú. Todo eso trae costos a la economía de nuestros países, ¿no? Porque nosotros somos países que tenemos muy pocos recursos para distribuir y los distribuimos de manera muy ineficiente. Entonces, como resultado, por ejemplo, las olas de calor matan gente, ¿no? Y cada vez está aumentando el número de personas que mueren a causa del aumento del calor, ¿no? Entonces, en el Perú ha aumentado, de hecho, se ha visto un aumento progresivo de personas que han muerto en los veranos por estas olas de calor. Eso genera una carga adicional a los servicios de salud, por ejemplo, ¿no? El problema ahí es que salud lamentablemente no se da abasto, ¿no? Entonces, No, o sea, bueno, en el Perú tenemos un sistema tan fragmentado de servicios de salud. O sea, bueno, hay expertos que podrán discutir los detalles de cómo debería funcionar el sistema ideal, ¿no? Pero yo creo que, en mi opinión, la fragmentación del sistema es uno de los principales problemas, ¿no? Y tenemos que idear una forma de financiamiento, ¿no? Porque en el Perú tenemos salud, que es pagado por los asegurados, ¿no? O sea, todas las personas que tienen un trabajo y te pagan el seguro de salud tienen acceso al servicio de salud, que es el servicio público de salud, pero que solo lo tienen los que están empleados formales, ¿no? Digamos, si tú no tienes un empleo formal, tú no tienes acceso a salud, tú tienes acceso al MINSA, ¿no? Y ya definitivamente por esa misma y el MINSA, diferencia, o sea, el MINSA, olvídate es un desastre. Escúchame, yo he tenido tuberculosis, o sea, yo tenía que ir a un centro de salud en Surco Viejo todos los días, de lunes a sábado, porque en el Perú no puedes tratar la tuberculosis de manera particular. Hay una ley que firmó la ONU con diferentes países que tienen a nivel mundial los niveles más altos en tuberculosis, y uno de ellos es Perú. Entonces es ilegal tratar la tuberculosis de manera particular. Y lo único que hace es atorar más el sistema público, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Personas que sí pueden acceder a clínicas privadas, ¿no? Lo único que hacen es atorar, ¿no? O sea, por ejemplo, un centro de salud que pueda atender perfectamente a 15 personas, por este tema tiene que atender a 50. Claro. ¿No? Y como comprenderás, es un desastre. O sea, es un caos. Definitivamente, bueno, hay un montón de problemas de gestión, hay un problema de identidad también con el servicio. O sea, digamos que el hecho de que todos los casos de tuberculosis sean tratados por el sistema público genera un problema también, pero, o sea, la respuesta del Estado y del sector privado, más que hacer como, bueno, los que puedan pagarse vayan a sus hospitales y los que todos los demás vayan al público para como que descargarlo, yo creo que podrían existir mejores iniciativas conjuntas, esfuerzos de colaboración, donde podrían
el sector privado. Y yo creo que ese es justamente uno de los debates que hemos tenido a raíz de la pandemia durante el último año, ¿no? Está el pugna entre el sector privado como una intervención supletoria a las falencias del Estado, que llega a proveer a aquellos a descargar el sistema, ¿no? Pero en realidad Claro. no descarga el sistema porque atiende el sector privado a un porcentaje muy reducido de la población, ¿no? Que tienen ese Exacto. acceso. Entonces, yo lo que más bien creería que la aproximación en el Perú debería ser sector privado, no es que atiendas a tus clientes, sino que conversa con el Estado y vean formas de encontrar sinergias y decir, ya, aquí hay que atender juntos, porque de hecho el sistema público tiene el beneficio de bases de datos, acceso a personas, ¿no? La fuerza pública es una fuerza finalmente, ¿no? Entonces yo creo que es una plataforma interesante que el sector privado en conjunto, no una o dos clínicas, podrían cooperar para atender un servicio, para atender emergencias o para atender casos especiales. La tuberculosis es un tema importantísimo. Yo tengo amigos que han viajado a estudiar fuera y que les han descubierto que tienen tuberculosis, ¿no? Y que no tenían idea, ¿no? Que eran, ¿cómo se llama? Agentes pasivos, no sé, tienen... Sí, o sea, son asintomáticos. Asintomáticos exacto, se llama ¿no? latente asintomáticos. Ajá. El tema con la Y que tuberculosis es que es una enfermedad silenciosa. Exacto. Por ejemplo, Gala Dalí, la esposa de Salvador Dalí, tuvo tuberculosis. Y en esa época, como unas casas alejadas, no llegaban a ser unas clínicas, sino más bien eran como unos centros. Ahí mandaban a los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes que cuarentenear. O sea, tú tienes que estar con mascarilla Claro. y hacer cuarentena hasta que tu esputo salga negativo y asegures de que no contagies. La tuberculosis es sumamente contagiosa, dependiendo de qué tan alto tengas el virus y qué tipo tengas. Hay 3 tipos. Normal, la MDR, que es la multidroga resistente a la primera línea de medicamentos, que es la que a mí me dio, y la XDR, que es la que es multidroga resistente a la segunda línea de medicamentos. Muchos pacientes que les da XDR son pacientes que lamentablemente también les da porque tienen otras enfermedades como SIDA o son personas adictas a las drogas, como pasta básica, crack. Claro. Lo que sucede es de que su sistema inmune está bajo, que lo que ellos hacen es que su cuerpo absorbe el bacilo. Es una persona que, por ejemplo, está en un micro y todo lo que está en el micro, todo lo malo, todos los virus, las bacterias, o sea, lo absorben y le afectan de una manera muy diferente a una persona que sí tiene un sistema inmune alto, ¿no? Un sistema inmune, Claro. un sistema fuerte. Entonces, es por eso que también es un tema de desnutrición. En verdad es un tema bastante complejo. Y lo fuerte es de que hay un montón de gente que ni siquiera sabe que el Perú es uno de los países con una alta tasa en el mundo, ¿no? O sea, yo a mí cuando me dio, yo tenía amigas que me decían, escúchame, no entiendo, esa enfermedad no era como que como que de hace, o sea, como que pensaban que ya no existía. Claro. Y hay una vacuna, inclusive hay vacuna, pero en Perú nadie se la pone. Acá en Estados Unidos, todo el mundo está vacunado con la TBC. Es una de las vacunas que te ponen cuando eres niño, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿no? O sea, hay bastante desconocimiento, es un tema muy tabú. Cuando al final del día la tuberculosis es como el COVID. Es exactamente igual que el COVID, solamente que el tratamiento de TBC es muchísimo más largo que el COVID. O sea, el COVID en 3 semanas, dependiendo de qué tan fuerte te haya dado, ya si cumples el tratamiento puedes recuperarte. Se estima que el 60% de la población limeña está contagiada con tuberculosis, ¿no? Porque por el hacinamiento, por el sistema precario, o sea, digamos, hemos visto en el COVID, todas las emergencias de salud
justamente coadyuvan a la convergencia de todos los problemas estructurales de nuestras sociedades, ¿no? Sí. Digamos, cuando viene una enfermedad, una epidemia, una pandemia, vamos a ver cómo todo el Estado o nuestra sociedad responde a eso, y vemos todas nuestras limitaciones, ¿no? El sistema de transporte público es una causa en el contagio del COVID y en el contagio de la tuberculosis antes, ¿no? Son cosas que nosotros ya sabemos y que finalmente nos cuesta todavía resolver, ¿no? Por otros temas políticos que no tienen nada que ver con las enfermedades, ¿no? Que no tienen nada que ver con salud. Bueno, Juan Luis, te agradezco por tu tiempo, muchísimas gracias, ha sido increíble tener este insight, ¿no? Tuyo, porque eres un poco especialista en la materia, pero también tienes experiencia en el Estado, ¿no? Entonces creo que tu input y comentarios han sido muy valiosos. Muchísimas gracias y esperemos que nuestro país pueda avanzar. Muchas gracias a ti. Siempre es divertido conversar estas cosas y intercambiar opiniones de qué es lo que se trata la política. Y nada, yo también espero lo mejor para el Perú y ya, bueno, ya vamos viendo qué va pasando. Gracias, te mando un beso. Aquí Cuídate. no podría resistir, que no falla nunca, ni entra en disputa, siempre es astuta en lo que pasa. Le aprende y ni pregunta, nadie la refuta, no tiene dudas, quiere placer. Cuando la pasa.